9:09 en este sol de los sábados. Cerramos nuestra ronda de comentarios con nuestro coordinador, el titán de la juventud. Esperamos que ahora su partido lo considere para algunas posiciones que están por ahí. Bueno, a tomarse en cuenta. Vamos a ver qué pasa. Yuri Enrique Rodríguez. Ya veremos, diría un ciego, ¿no? Ya veremos. Bueno, muy buen día. Miren, hoy quiero hablar sobre lo que se avecina en la República Dominicana a partir del próximo 16 de agosto. ¿Qué ocurre? El presidente Abinader ha decidido o ha pretendido instaurar un diálogo con los sectores opositores y con los sectores, digamos, de mayor influencia de la República Dominicana para llevar a cabo una serie de reformas. Yo hoy me quiero enfocar solamente en dos reformas, que son las que más se hablan, que es la reforma fiscal y la que más expectancia o morbo genera para la ciudadanía en sentido general, que es una posible reforma constitucional en la República Dominicana. Ahora bien, el presidente de la República, Luis Abinader, se aboca a un diálogo ya condicionado. ¿Y por qué digo ya condicionado? Porque hay que valorar algunas condiciones técnicas que se deben de dar en un proceso de diálogo o de consenso. ¿Cuáles son? Primero, ¿cuál es el grado de acuerdo o de unanimidad requerido para llevar a cabo las posibles reformas que pretende introducir el presidente de la República, Luis Abinader? Por otro lado, ¿cuál sería el tiempo de discusión y de deliberación para llevar a cabo la acción o la implementación de esas reformas, para poder pasarla en un Congreso mayoritariamente, incluyendo las 2/3 partes del mismo, PRMista, y evidentemente, como ya es harto sabido, que el eslogan del gobierno era un solo gobierno, ¿no? Pues evidentemente ya hemos señalado una sola responsabilidad, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito municipal como en el ámbito ejecutivo. Ahora bien, digamos que no se trata de una sola responsabilidad, porque pudiera ser, digamos, ingenuo por parte de los actores políticos no inmiscuirse, no involucrarse dentro de este tipo de procesos. Ahora bien, ¿qué garantiza la transparencia de la actuación oficialista, tomando en cuenta que el actual gobierno intentó consensuar 12 reformas? Sin embargo, no esperó ni siquiera dialogar con los demás actores para introducir o para someter las iniciativas legislativas en el Congreso de la República? Hablo ya de un condicionamiento, pero ese condicionamiento parte de un patrón conductual, de una conducta expresada en la acción y no en el dicho por parte de la actual gestión gubernamental. Por otro lado, ¿puede el presidente de la República y el Partido Revolucionario Moderno en el Congreso proponer una reforma fiscal si es la primera vez que estamos tomando préstamos para pago de gasto corriente, principalmente nómina, en franca violación a la ley de crédito público? Segunda pregunta, ¿puede el presidente Luis Abinader y su Congreso someter una reforma fiscal si tenemos la inversión pública, es decir, en capital humano, más baja en los últimos 73 años de la República Dominicana? Tercera pregunta, si hay un aumento de más de 7,000 millones de pesos mensuales en la nómina estatal para un aproximado de 80,000 millones de pesos al año, ¿puede el presidente de la República y su Congreso someter a una reforma fiscal, por ejemplo, y en términos de principalía, a la clase media de la República Dominicana? Hay que preguntarse, señores, si hay un déficit de más de 40% en el sector eléctrico, que fue encontrado en menos de un 25% al momento de que este gobierno asumió las riendas y la administración pública de este país, ¿de qué ha servido entonces el Consejo de Unificación de las Sedes para intentar reducir las pérdidas? Es cierto que tenemos no necesariamente un problema de generación, tal vez en alguna medida de distribución, pero ¿qué se ha hecho desde el Consejo Unificado de las EDES para intentar reducir estas pérdidas y que no sea el consumidor el que tenga que pagar 2, 3, 4 y 5 veces lo que pagaba anteriormente, evidentemente no consumiendo 2, 3, 4 y 5 veces la misma cantidad de energía? Por otro lado, señores, si las recaudaciones han disminuido y el porcentaje de informalidad ha alcanzado un máximo histórico posterior a la pandemia, sin ningún criterio ni intención de formalización previo a la reforma, ¿cómo podemos hablar de reforma?
porque sería comenzar de atrás hacia adelante un proceso que es evidentemente bastante delicado para la sociedad dominicana. En ese sentido, planteo lo siguiente: si los servicios públicos han caído en su punto mínimo, además, si quienes más aportan son los que menos retribución por parte del Estado reciben, en esta parte me ubico con la clase media, ¿cómo puede hablar el presidente Abinader y su Congreso de una reforma fiscal? Para pasar a la parte de la reforma constitucional, quiero dejar dos ideas que para mí son primordiales en este comentario. ¿Cuál ha sido la ejecución y la rendición de cuenta de los 40.000 millones de dólares tomados en préstamos por el gobierno, por un gobierno que es que el menos invierte en la gente en las últimas 7 décadas? El gobierno que menos invierte en la gente. Y no lo está diciendo Yuri Enrique, lo plantea el presupuesto general de la nación. Finalmente, el pago de los intereses y las comisiones de la deuda pública dominicana ascendió a 123.000 millones entre el 1 de enero y el 27 de mayo de este año, hace apenas 4 días. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos pagando 857 millones de pesos diarios a la deuda. Diarios. En ese sentido, señores, ¿cómo el gobierno puede pretender dialogar sobre la base de qué? Ante la ausencia de criterio político real de cara a la ciudadanía. Decía Carl Smith en su libro El concepto de lo político, que quien dice, claro, porque a todo esto le queremos poner una cara humana, de que es de mejoría para la sociedad, pero decía Carl Smith en su proceso, en su libro del concepto de lo político, que quien dice humanidad quiere engañar. Cuando se refería a la humanidad como un instrumento particularmente idóneo y un vehículo específico para el control económico. Para el control económico. Entonces, no podemos hablar de una serie de criterios fiscales, tributarios, que es cierto que son necesarios, porque sería injusto de mi parte no plantearlo de esa manera, pero no es menos cierto que es mayor la injusticia de obviar todo lo que yo he señalado previo a esto y pretender entonces introducir una reforma fiscal. Finalmente, para concluir con la reforma constitucional, hago también una serie de reflexiones que para mí son de suma importancia. ¿Se podría pasar una reforma fiscal una reforma constitucional cuando ni siquiera han podido aprobar el Código Penal? En un Congreso mayoritariamente PRMista que no requiere de otras fuerzas políticas para su aprobación en la actualidad. Estamos hablando en la actualidad, no en el próximo 16 de agosto. Por segundo lugar, ¿se podría pasar una reforma constitucional cuando ni siquiera se ha podido superar las obsolescencias del Código de Trabajo que rige la cotidianidad de los ciudadanos? Pero no se vayan más lejos, señores. Háganse la siguiente pregunta. ¿Se podría pasar una reforma constitucional cuando el gobierno ha ahondado la desconfianza con la permanencia de la ley 1-24, que parece más una ley de espionaje que de investigación, que viola francamente la Constitución de la República? Aquí no estamos hablando de temas medalaganarios. Aquí no estamos hablando de temas politiqueros. Aquí estamos hablando de una responsabilidad tangible por parte del gobierno del PRM y de su Congreso. Y que con la misma vehemencia que utilizó más de 10.000 millones de pesos en publicidad, que yo no la voy a catalogar, pero en publicidad, con esa misma vehemencia, tiene que actuar para afrontar los desafíos de esta sociedad. Que ahora no se le apriete el pecho a ninguno de ellos, que pasaron 4 años con justificaciones del pasado, con justificaciones pretéritas, y que ahora, el ojo del huracán está sobre ellos. Cambio y fuera.